Hola, ¿qué tal? Espero estés muy bien. En este video vamos a elaborar el guión de un podcast para dar a conocer nuestra opinión sobre la contaminación del aire. Esta es la actividad de comunicación de tercero y cuarto grado de secundaria, la actividad 14, la experiencia de aprendizaje integrada 3. ¿Qué vamos a aprender en esta actividad? Aprenderemos acerca de los podcasts, sus características más relevantes y cómo elaborar el guión de uno de ellos. Vamos a reflexionar. Nos dice, la contaminación del aire es uno de los principales retos a los que nos enfrentamos en la actualidad. Los efectos de la contaminación atmosférica pueden ser irreversibles para la vida en el planeta, por lo que resulta indispensable trabajar a fin de evitar, reducir y compensar la contaminación del aire. Vamos a ver la definición del podcast. Bien, el podcast es un audio o una serie de audios que se graban libremente con la finalidad de difundirlos en Internet. En un podcast se cuentan historias o se comentan temas diversos. Se emplea como recurso el inmenso poder de nuestra voz, es decir, lo elaboramos oralmente. La oración de este podcast es libre, aunque hay que intentar en la medida de lo posible ser concisos y no explayarnos demasiado. Se recomienda que este podcast dure entre aproximadamente 20 y 30 minutos. Eso nos invita a dedicarle un tiempo adecuado a su planificación. Bien, vamos a ver los tipos de podcast. Primero, entrevista. En este formato, en cada episodio, un entrevistado diferente es invitado y los temas pueden ser diversos. Es un espacio donde el intercambio de experiencias ocurre de forma muy natural. Recomendamos tener un guión disponible. Sin embargo, en diálogos de este tipo siempre habrá un momento para un nuevo comentario o asunto no planificado y espontáneo. Luego vamos a ver el segundo tipo de podcast, que es el más usado, el informativo, en el que nosotros vamos a hacer. Nos dice, en este formato la idea es transmitir alguna información a las y los oyentes. Si los podcasts en sí ya evocan mucho a los programas de radio, este formato es aún mucho más próximo y recuerda bastante a los medios donde oíamos o que todavía escuchamos, como las noticias en las redes. Bien. Individual. Técnicamente es mucho más sencillo, pero es necesario un buen autoconocimiento, ser agradable y efusivo antes de optar por grabar este tipo de formato. Esto porque será apenas la presentadora y el micrófono o el presentador. Entonces parte de la dinámica como la que se encuentra en una entrevista se pierde. No obstante, la edición del programa será mucho más simple, además no habrá preocupaciones sobre agenda de invitados o equipos avanzados de grabación. Vamos a ver la estructura del guión del podcast que vamos a hacer. Van a ser las actividades, por ejemplo, en el inicio va a durar 4 minutos, que es el tiempo señalado. En la introducción vamos a ver la carta de presentación. Lo mínimo es presentarnos y decir el nombre del podcast. Exponer a los oyentes un breve resumen de qué vas a hablar y de qué forma lo harás. En el desarrollo, que va a durar 12 minutos, es lo que sería el cuerpo del tema a compartir, lo que deseas contar. Aquí desarrollas con libertad el tema o asunto que deseas transmitir. Y en la despedida se sugiere que este acto sea el momento ideal para tu llamada a la acción, es decir, lo que propones para un cambio de actitud con referencia al tema tratado, e invitar a la gente a comentar y compartir tus contenidos empleando diferentes medios, principalmente en las redes sociales. También se recomienda tener una frase final que le hará un toque de personalidad y facilitará a los oyentes familiarizarse con tu podcast y dar las gracias a los oyentes que te acompañaron y despedirse de ellos. Bien, vamos a elaborar el guión del podcast. Para eso, primero, planificaremos el guión del podcast. Pensemos en los efectos de la contaminación del aire y qué acciones podemos proponer para mitigarlo, es decir, para una mejora de la calidad del aire. Luego escribimos las respuestas a las preguntas del siguiente planificador. Bien, ¿cómo será la introducción?
Esta introducción tiene que tener una presentación personal y el nombre del podcast. ¿Cuál será el resumen del podcast? Bien, el resumen va a ser tu opinión sobre la contaminación del aire, sus causas y consecuencias y las medidas que vas a tomar con tu familia para su disminución, así como las acciones que ejecutarás para reducir la contaminación del aire. ¿Cuáles serán los puntos importantes o ideas fuerzas en el desarrollo del tema? Bien, los puntos importantes o ideas fuerzas van a ser estas. Tú puedes hacer estas ideas que son la situación actual del aire en el Perú, las causas de la situación en la que se vive y las acciones que tomarás para disminuir la contaminación del aire. ¿Cuáles serán las propuestas que presentarás? Recuerda contar con argumentos para sustentarlas. Bien, puedes elegir estas propuestas. Aquí te dejo 4 propuestas. La primera es contrarrestar los efectos de la contaminación ambiental en la salud a partir de prácticas cotidianas de actividad física. Asumir la autoestima como valor personal para brindar alternativas de solución a problemas diversos. Crear un cronograma de actividades que nos ayuden a superar enfermedades relacionadas con el estrés o la obesidad y disminuir la cantidad de residuos sólidos que producimos en casa. Puedes tú colocar más propuestas si quieres o escribirlas. Estas son las propuestas que nos dio el Ministerio de Educación en la plataforma web en la actividad 14 de comunicación. Luego nos dicen cuál será la frase que emplearás al final del programa. Bien, la frase que emplearé al final del programa será, ahí tú eliges la frase que quieres poner. Debe ser una frase motivadora que impacte a los oyentes para que puedan reducir la contaminación del aire, ¿no? Luego vamos a textualizar el borrador del guión del podcast. Vamos a redactar un borrador teniendo en cuenta el planificador y su estructura. Debemos considerar también nuevos conocimientos y la experiencia acerca del tema que en las actividades anteriores hemos adquirido y que nos permitieron plantear acciones, como por ejemplo las acciones que te di anterior, ¿no? Que son estas 4. Asimismo, las acciones que venimos realizando nos servirán como referentes para proponer otras que podemos realizar en el día a día. En el guión no es necesario escribir todo, solo escribiremos aquello que nos sirva como guía, de manera que cuando grabemos el podcast no se nos olviden las ideas. Consideremos la siguiente estructura. Bien, esta es la estructura que vamos a seguir: la introducción, el desarrollo y la despedida. Ahora sí vamos a ver el borrador del guión del podcast. Bien, este es el guión de mi podcast. Puedes empezar así. La introducción, que va a durar 4 minutos. Bien, la introducción vas a empezarla así. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast y vas a poner el nombre de la empresa. Por ejemplo, mi nombre de la empresa que yo le doy va a ser: hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast de Respuestas Brillantes con Sebastián Durán. Así puedes hacer tu guión. Vas a decir: en esta ocasión hablaremos sobre la contaminación del aire dando a conocer, y vas a escribir todo lo que vas a dar a conocer, que lo vimos en el cuadro anterior, que van a ser las causas, consecuencias y las acciones, ¿no? Luego sigue el desarrollo, que va a durar 12 minutos. Nos va a decir: la contaminación del aire es uno de los principales problemas en nuestro país. Esta se define como... Aquí se ha definido cómo defines tú la contaminación del aire. Luego nos dice: lamentablemente hoy en día podemos observar que la contaminación incrementa día a día debido a que... Escribes las causas de la contaminación, o sea, lo que incrementa la contaminación del aire, ¿no? Por ejemplo, la quema de basura, el dióxido de carbono de las fuentes móviles, etc. Luego explicas las causas que ocasionan este problema ambiental, como te dije. Explicas la quema de basura, ya que explicas lo que hay en tu comunidad sobre la quema de basura,
sobre los ciudadanos que botan basura. También instruyes el humo y las industrias defines el humo y las industrias que hay en tu comunidad. Por ejemplo, acá en la tercera causa dices: en mi comunidad hay muchas personas que fuman tabaco. Puede ser, esta es una causa opcional. Esto ocasiona que, por ejemplo, traiga enfermedades en las personas y en las fuentes móviles que botan dióxido de carbono. Esta es otra causa. Vas a decir fuentes móviles que botan dióxido de carbono y explicas la cantidad de automóviles, autos, motos que pasan por tu casa y que botan cantidad de humo que contamina el aire. Luego dices: es por ello que propongo acciones para mejorar la calidad del aire y disminuir su contaminación. ¿Cómo? Esas son las 4 acciones que vas a hacer, o las 4 propuestas. Vas a explicarlas aquí. Por ejemplo, la primera es contrarrestar los efectos de la contaminación ambiental en la salud a partir de prácticas cotidianas de actividad física. Aquí vas a explicar cómo disminuir la contaminación ambiental a partir de la actividad física. Por ejemplo, ya no utilizar fuentes móviles, sino manejar bicicleta, y eso también nos ayuda en la salud. Puede ser un ejemplo. Asumir la autoestima como valor personal para brindar alternativas de solución a problemas diversos. Bien, esta es otra propuesta, que es asumir la autoestima. Esto lo vimos en desarrollo personal, donde debemos asumir la autoestima con buen bienestar emocional para brindar alternativas de solución a estos problemas. Ahí vas a explicar cómo vas a asumir tu autoestima. Luego nos dicen crear un cronograma de actividades que nos ayuden a superar enfermedades relacionadas con el estrés o la obesidad. Vas a crear un cronograma de actividades, vas a explicar cómo lo van a crear tus vecinos en el podcast para superar las enfermedades relacionadas con el estrés y la obesidad. También otra propuesta es disminuir la cantidad de residuos sólidos que producimos en casa o basura. Ese lo vimos en el tema de matemática. ¿Recuerdas la cantidad de basura que bota cada familia? Toneladas que botan. Vas a explicarlo. Luego, en la parte final del desenlace, que va a durar 4 minutos, vas a decir: cabe mencionar que si realizamos estas acciones estamos siendo parte del cambio de nuestro país, dejando huella para que la nueva generación goce del ambiente, sin mucha contaminación, para que no sufran enfermedades. Finalmente, te invito a compartir este podcast para que más personas puedan reflexionar y sean parte del cambio. No te olvides, y aquí pones tu frase final que va a impactar a los oyentes de tu podcast. Y para despedirse de las personas vas a decir: nos vemos en una nueva transmisión. Cerramos y vas a decir el nombre de tu empresa de podcast. Por ejemplo, en mi caso va a ser: nos vemos en una nueva transmisión. Cerramos respuestas brillantes. Bien, así va a ser tu podcast. Si quieres ver este podcast, te dejo abajo el link donde te vas a ir al multicurso, al blog de Vela. Te vas a ir al multicurso 11 en la actividad 14 de comunicación de la experiencia de aprendizaje 3. Bien, luego de hacer el borrador del guión del podcast, vamos a revisarlo. Leemos con atención el texto, es decir, este cuadro, comprobando si cumple con lo planificado. En nuestro guión del podcast debe tener una introducción que se visualice en el resumen del tema a tratar. En el desarrollo se deben presentar ideas y puntos de vista del tema que deseamos compartir con los demás y las acciones que impulsaremos. El lenguaje debe ser formal, claro y de fácil comprensión. Se deben utilizar adecuadamente recursos como la cohesión y el uso de conectores. Y en la despedida se presenta el llamado a la acción, es decir, aquello que proponemos para ayudar a solucionar el problema identificado.
Luego de revisar el borrador del guión de nuestro podcast, vamos a evaluar nuestros avances. La competencia es escribir diversos tipos de textos en su lengua materna. Los criterios de evaluación. Adecua el texto a la situación comunicativa y la contaminación del aire. Claro, porque si te diste cuenta en el borrador te dije que definas la contaminación del aire y que era uno de los principales problemas de nuestro país. Nos dicen organicé y desarrollé las ideas de forma coherente y cohesionada. Claro, si has desarrollado las ideas de forma coherente, pones que lo lograste. Luego, utilicé las convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente para garantizar la claridad y el sentido del texto. Claro que también lo logramos. Y luego reflexionamos y evaluamos la forma, el contenido y el contexto del texto escrito y lo revisé continuamente para mejorarlo. Claro, porque nos dieron anteriormente, nos dieron el cuadro para revisar el guión del podcast, para evaluar nuestro borrador, ¿verdad? Entonces si lo hiciste, pones que sí lo lograste. Bueno, ha sido el video de la actividad 14 de comunicación. Espero haya sido de mucha ayuda y espero que te cuides. Nos vemos pronto. Suerte en tu guión del podcast. Hasta pronto.